Bueno, Bueno, di inicio a la grabación. Muy perfecto. buenos días. Vamos entonces a continuar con las temáticas que corresponden al módulo de compuestos nitrogenados. Ya conocimos cómo es entonces ese ciclo del nitrógeno, la parte que fundamental que hace atravesando transversalmente a los diferentes microorganismos. Entonces, hola, profe Burgos, ¿cómo está? Hola Natalia. Bueno, entonces en estos momentos el profesor Burgos vamos a ver el ciclo de la urea. Eh, Permítame, yo cuadro la pantalla para que quede mejor grabado. Listo, profe, es todo suyo. Listo Natalia, pero ¿cómo hago yo para que... ¿Se está viendo bien, profe? ¿Se está viendo bien ya? Sí, Sí. perfectamente, sí. Bueno, es que no había captado bien si estaba cuadrada la cámara. ¿Está bien cuadrada? Sí, está Bueno, perfecta, profe, sí. Yo estoy aquí atenta. buenos días. Como dice la profesora Natalia, vamos a continuar con compuestos nitrogenados. Así como decía Natalia hace un rato, el ciclo de la urea hace parte de lo que se llama el flujo de nitrógeno. Nosotros tenemos un flujo de nitrógeno, todos los sistemas vivos tenemos un flujo de nitrógeno. El ciclo de la urea hace parte de ese flujo de nitrógeno. Antes de mencionar directamente el ciclo de la urea, quiero decir algunas palabras como una especie de introducción a lo que es el ciclo de la urea como tal, o el manejo pues, del nitrógeno en los sistemas vivos, especialmente en el caso nuestro. Lo primero que hay que decir es, hay que hablar es del recambio proteico. Recambio proteico. El recambio proteico es un proceso que hacen todos los sistemas vivos. Todos los sistemas vivos mantienen un recambio proteico con una alta dinámica. Eso quiere decir que nosotros todo el tiempo estamos degradando proteínas, sintetizando proteínas. Ese recambio proteico tan intenso se gasta una parte muy importante de la energía diaria. Por ejemplo, de la tasa metabólica basal se calcula que más o menos un 15 o un 20% del metabolismo basal lo utilizamos para sostener el recambio proteico. Nosotros tenemos proteínas que duran minutos, por ejemplo, hay enzimas, las enzimas que son claves en determinadas vías metabólicas, solamente duran minutos, algunas duran horas, hay proteínas que duran semanas y muy poquitas proteínas duran años, como por ejemplo las cristalinas, pues del cristalino, que son las únicas que duran años. De resto, todas las proteínas están sometidas a un gran recambio metabólico. ¿Por qué es tan importante el recambio en los sistemas vivos y en la célula? Porque eso permite una adaptación permanente a los cambios ambientales. La célula se puede adaptar fácilmente a un cambio ambiental, bien sea en la dieta o en cualquier otro parámetro del medio, simplemente modificando la tasa de síntesis y degradación de sus enzimas o de sus proteínas más importantes. Eso también es importante en el desarrollo y durante la diferenciación celular. Durante la diferenciación celular hay que construir y destruir proteínas permanentemente. Lo mismo durante el desarrollo del individuo. Eso se logra es con un recambio metabólico tan intenso. Y la otra cosa es que las proteínas no se pueden almacenar. Nosotros no almacenamos proteínas, ningún sistema vivo almacena proteínas. Las únicas estructuras que almacenan proteínas son los huevos y las semillas, por razones obvias. Pero los sistemas no almacenan proteínas, nosotros almacenamos polisacáridos, almacenamos lípidos, pero proteínas no almacenamos. Y la razón, hay una razón que es la siguiente: las proteínas funcionan dependiendo de su conformación nativa. Toda proteína cuando se sintetiza, eso ya se ha revisado, me imagino que todos lo han revisado alguna vez, cuando una proteína se sintetiza, lo primero que hace es adaptar una conformación nativa, o sea, adoptar una estructura tridimensional que le permite mostrar ciertos perfiles sobre la superficie de la proteína.
esos perfiles que se adoptan con la conformación nativa son los que van a permitir que la proteína funcione. Porque es que las proteínas funcionan es por contacto. Las proteínas no funcionan a distancia, necesitan contactar, necesitan pegarse de otras proteínas, de ácidos nucleicos, de la membrana, pegarse. Y para pegarse tienen que exhibir superficies complementarias. Si esas superficies complementarias no están bien definidas, si la proteína no está bien plegada, esa proteína mal plegada se vuelve un peligro para la célula. ¿Por qué? Porque esas proteínas mal plegadas se pueden agregar formando unas estructuras multiproteicas indisolubles que pueden dar al traste con el funcionamiento celular. De hecho, pues en este momento se considera que la formación, el acúmulo de esas proteínas mal plegadas, mal conformadas, ese acúmulo hace parte de la fisiopatología de enfermedades como el Alzheimer o el Parkinson, etcétera. Cada vez se describen más patologías asociadas con un mal plegamiento de proteínas. O sea que las proteínas tienen que estar bien plegadas. Una proteína mal plegada tiene que ser destruida rápidamente porque corre riesgo el funcionamiento celular. Y si a eso le agregamos que se calcula que más o menos el 30% de las proteínas sintetizadas están mal plegadas, eso implica la necesidad de que existan mecanismos rápidos, contundentes para eliminar proteínas que estén mal plegadas o para eliminar proteínas que ya no funcionan, que ya no se necesitan, cuya función ya no se necesita. Por ejemplo, durante el ciclo celular, hay unos momentos donde algunas proteínas hay que eliminarlas de la célula para darle cabida a otras proteínas, depende pues de cómo vaya el ciclo celular. Entonces, todo el tiempo estamos degradando proteínas, sintetizando proteínas. Y ese recambio tan intenso es parte del funcionamiento normal de cualquier sistema vivo. De esas proteínas que se degradan, que se hidrolizan, es que se convierten en aminoácidos. Cuando hacemos recambio proteico... Profe, Hola, sí, Natalia. quiero mencionar algo que es Sí, diga, importante para estos chicos. diga. Porque es que, profe, resulta que todavía hay vigente en algunos libros, sobre todo en libros que son pues lo digo con mucho respeto, escrito por médicos, porque todavía hay libros que dicen que hacen referencia a que las moléculas de depósito son los triglicéridos para los lípidos, el glucógeno para los carbohidratos y las proteínas para los aminoácidos. Y entonces pues muestran, ponen musculitos y eso. Entonces, eso es pues como una interpretación. Entonces, pero todo lo que acaba de decir el profesor Burgos es muy importante porque, y eso pues en la ciencia, en la academia, se ha discutido múltiples veces porque realmente la función del músculo no tiene la misma función que tiene, por ejemplo, los triglicéridos o el glucógeno, como ya vimos eso, que es de guardar, de depositar. O sea, es diferente de que las proteínas hagan parte de un sinnúmero de funciones biológicas y a partir de eso se puede obtener los diferentes elementos, principalmente el nitrógeno y el carbono, pero también están los otros elementos como el oxígeno, etcétera. Y la otra cosa que quería mencionar es que no solamente es de la composición, es decir, toda la bioquímica no solamente está orientada hacia obtener el nitrógeno de su propio catabolismo, sino incluso foráneo. Y me explico sobre esto. Es, por ejemplo, cuando se endocitan bacterias o parásitos o virus, ¿cierto? La maquinaria celular tiene la capacidad de digerir y aprovechar todo este tipo de, de elementos.
Listo, profe. Perdón la interrupción, pero es No, que... no, 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 es importantísimo lo que usted acaba de aclarar, es muy importante, porque en muchos autores, lo que usted dice, en muchos libros aparece como que las proteínas musculares fueran un depósito de aminoácidos, no, eso es incorrecto desde el punto de vista conceptual, porque es que eso no es un verdadero depósito, así como tenemos depósito de glucógeno, depósito de triglicéridos, eso no es un depósito, eso son proteínas funcionales que el organismo cuando tiene necesidad por alguna razón demandante, pues puede utilizar, pero no es un verdadero depósito. O sea que su aclaración es totalmente pertinente, Natalia. Eso no es un depósito de proteínas. Esas son proteínas que cumplen una función, pero que cuando el organismo las necesita, pues las utiliza como una reserva de urgencia, pero no es un verdadero depósito. O sea que su aclaración es totalmente adecuada. Bueno, entonces cuando hablamos del recambio quiere decir que las proteínas, estamos hidrolizando proteínas y las estamos convirtiendo en aminoácidos. El recambio proteico en un adulto normal y corriente se calcula más o menos en unos 400 gramos diarios de proteína. Eso es lo que recambiamos más o menos una persona pues, de 70 kilogramos normal y sano. Unos 400 gramos de proteína diariamente. De esos 400 gramos, más o menos unos 80 a 100 gramos se gastan, no se reutilizan. Y los otros 300, 320 gramos de estos aminoácidos se reutilizan para nueva síntesis proteica. Pero estos 80 a 100 gramos no se reutilizan para nueva síntesis proteica, sino que se gastan. ¿Se gastan en qué? Se gastan para síntesis de compuestos. Como decía ahora la profesora, las proteínas, los aminoácidos son muy ubicuos desde el punto de vista funcional, o sea, hay una gran cantidad de compuestos que se sintetizan a partir de aminoácidos. Ahora lo mencionó Natalia, tenemos, por ejemplo, tenemos los nucleótidos, tenemos la creatina, tenemos, por ejemplo, los nucleótidos que ya los mencioné, la creatina, tenemos moléculas El ácido úrico mismo, profe. que actúan como hormonas. Tenemos intermediarios metabólicos muy importantes derivados de aminoácidos, etcétera, etcétera. O sea, Las porfirinas, profe. las porfirinas que utilizan aminoácidos para la biosíntesis. O sea, tenemos una gran cantidad de moléculas, la carnitina también, por ejemplo, que se sintetiza por de aminoácidos. Todos estos compuestos, entonces parte de esos 80-100 gramos de aminoácidos se utilizan para sintetizar esos derivados de aminoácidos. Pero una parte importante se gasta como combustible, combustible metabólico. Esta parte que se utiliza como combustible es la que me voy a enfocar principalmente después, enseguida, cuando estos aminoácidos se utilizan como combustibles. Estos 80-100 gramos diarios de pérdida de aminoácidos son los que hay que reemplazar en la dieta. O sea, una dieta bien balanceada debe proveer entre 80 y 100 gramos diarios de proteína de buena calidad, como decía Natalia, o sea, proteína que contenga los aminoácidos esenciales. Esto equivale a la ingesta proteica recomendada para una persona adulta, 80-100 gramos, que es lo que estamos gastando en estos otros procesos. Por eso cuando una persona está en un balance nitrogenado en equilibrio, que es lo adecuado para un adulto, es una persona que reemplaza exactamente lo que se está gastando, o sea, que reemplaza los 80-100 gramos de proteína diario, que es lo que normalmente estamos gastando de los aminoácidos que se están recambiando. Entonces, cuando un aminoácido se va a utilizar como combustible, los aminoácidos tienen una diferencia estructural con los monosacáridos
y con los ácidos grasos, con los lípidos, y es que contienen grupo amino. Cuando usted mira un carbohidrato no está formado sino por carbono, hidrógeno y oxígeno, un carbohidrato. Lo mismo pasa con un ácido nucleico, con un ácido graso. Tiene carbono, hidrógeno y por aquí tiene oxígeno. Pero no tiene nitrógeno dentro de la molécula. En cambio, cuando usted tiene un aminoácido, el aminoácido tiene carbono, hidrógeno, oxígeno y adicionalmente tiene nitrógeno. Un aminoácido tiene un esqueleto hidrocarbonado, pero tiene un nitrógeno. Este nitrógeno que está representado por el grupo amino, hay que eliminarlo antes de que el esqueleto hidrocarbonado pueda ser utilizado a través del ciclo de Krebs y la cadena respiratoria. O sea, a través de la ruta central de oxidación de combustibles, que eso ya lo mencionamos alguna vez. Para poder utilizar un aminoácido como combustible, nosotros le tenemos que despojar del grupo amino y solamente el esqueleto hidrocarbonado es el que metemos en la ruta central de oxidación de combustible y el que nos va a brindar energía metabólica. Pero ahorita vamos a revisar es cómo quitamos ese grupo amino de los aminoácidos y cómo tratamos ese grupo amino para eliminarlo. Ya Natalia adelantó algo sobre el asunto. Nosotros somos ureotélicos, o sea que el grupo amino, el nitrógeno, lo eliminamos básicamente es como urea a través de la orina. Hay sistemas uricotélicos, ya lo mencionó Natalia, como las aves, o hay sistemas amonotélicos como los peces, pues que están en el agua y pueden de una vez descargar el grupo amonio al agua. Pero nosotros somos ureotélicos, o sea que tenemos que transformar este grupo amino en urea para poder eliminar la urea a través de la orina. Esto hace parte de lo que se llama pues, el flujo de nitrógeno. Entonces hay que hacer dos cosas. Primero, hay que eliminarle el grupo amino a los aminoácidos, o sea, que se forme el esqueleto hidrocarbonado. Después ese grupo amino que se elimina hay que llevarlo hasta el hígado, porque el hígado es el único que tiene la capacidad para sintetizar urea. Entonces lo que hay que hacer es eso, eliminar el grupo amino, transportarlo hasta el hígado, y en el hígado hacer la síntesis de la urea, después esa urea pasa a la sangre, se elimina por la orina. Ese es el recorrido que hay que hacer. ¿Cómo se elimina el grupo amino? Entonces, cuando uno tiene un aminoácido, recordemos un aminoácido que aquí tiene el grupo carboxilo, aquí tiene el grupo amino y aquí tiene el radical. Lo que nosotros pretendemos es eliminar este grupo amino. Las enzimas que se encargan de eliminar este grupo amino y que funcionan prácticamente en todas las células del organismo se llaman aminotransferasas o transaminasas. Las transaminasas o aminotransferasas, como el nombre lo sugiere, van a transferir. No van a eliminar directamente el grupo amino, no. Lo van a transferir. Este grupo amino se va a transferir a unos compuestos receptores del grupo amino que se llaman cetoácidos, alfa-cetoácidos. Los alfa-cetoácidos son los receptores temporales de esos grupos amino que van a ser transferidos por las transaminasas. Por ejemplo, esto es un alfa-cetoácido. Alfa-cetoácido, ¿por qué llama alfa? Porque este carbono que está después del grupo carboxilo se llama carbono alfa. Y el grupo ceto está en el carbono alfa, por eso se llama alfa-cetoácido. Esto es un ácido con un grupo cetona del carbono alfa. Alfa-cetoácido. Este, por ejemplo, es el piruvato. Este es el piruvato. Si nosotros al piruvato le cambiamos este oxígeno por un grupo amino, eso se convierte en la alanina. Alanina.
O sea que cuando el piruvato recibe un grupo amino de una transaminasa se convierte en alanina. Lo mismo pasa con el oxalacetato. Si nosotros tenemos aquí el oxalacetato, este es el oxalacetato, que es otro alfa-cetoácido. Si nosotros le cambiamos este grupo ceto por un amino, eso se transforma en el aminoácido aspartato. O sea que el oxalacetato, que es otro aceptor de oxalacetato, es otro aceptor de grupos amino, se puede transformar en aspartato. Y el alfa-cetoácido más importante de todos es el alfa-cetoglutarato. El alfa-cetoglutarato, entonces resumiendo, el piruvato, que es un alfa-cetoácido, cuando se transamina se convierte en alanina. El oxalacetato, cuando se transamina se convierte en aspartato. Y el alfa-cetoglutarato, cuando se transamina se convierte en glutamato. Entonces las transaminasas lo que hacen es eso. Retiran el grupo amino de un aminoácido. Este aminoácido queda convertido en un esqueleto hidrocarbonado y este esqueleto hidrocarbonado es el que se puede oxidar a través de la ruta de oxidación de aminoácidos, de combustibles. Este esqueleto hidrocarbonado, entonces cuando yo retiro, cuando una transaminasa, cuando una transaminasa retira este grupo amino, se lo pasa al piruvato, se forma alanina. Si este grupo amino se lo pasa al oxalacetato, se forma aspartato. Y si este grupo amino se le transfiere al alfa-cetoglutarato, se forma glutamato. Entonces uno dice, bueno, entonces ¿cuál es la ganancia de esto si estamos convirtiendo un aminoácido en otro aminoácido? La ganancia radica en que todas las transaminasas, en último término, tienen afinidad por el alfa-cetoglutarato. O sea que toda la transaminación está diseñada para que todos los grupos amino queden convertidos en glutamato. Entonces toda la transaminación que ocurre en el organismo se orienta a que los grupos amino se le transfieran en último término al alfa-cetoglutarato para que se conviertan en glutamato. El glutamato, que es el aceptor final de todos los grupos amino, de prácticamente todos, o casi todos, ese glutamato es el que va al hígado, y en el hígado el glutamato sufre una desaminación. Ese glutamato, por intermedio de una enzima muy importante que es la glutamato deshidrogenasa, el glutamato se vuelve a convertir en alfa-cetoglutarato, pero ese grupo amino se elimina como amonio. Y este amonio es el que se va a dedicar al ciclo de la urea, el que va a entrar al ciclo de la urea. Entonces, toda la transaminación de aminoácidos está diseñada para que el grupo amino termine en forma de glutamato. Ese glutamato se va para el hígado y en el hígado sufre una desaminación a través de la glutamato deshidrogenasa, sufre una desaminación y este amoníaco que se libera aquí en forma de ion amonio es el que va a convertirse en urea o va a servir pues para la síntesis de la urea. Otra forma de transportar amoníaco en sangre es a través de la glutamina. La glutamina es un aminoácido que tiene dos grupos amino. Entonces una molécula de glutamina transporta el equivalente a dos grupos amino. Por eso la glutamina es uno de los aminoácidos más concentrados en la sangre junto con el glutamato, porque la glutamina se utiliza en muchos órganos, principalmente, por ejemplo, en el sistema nervioso central. Es una forma de evacuar amoníaco del sistema nervioso central de una manera pues que no sea tóxica para el organismo. Entonces la glutamina permite hacer eso. Cuando la glutamina llega al hígado, la glutamina se convierte
por una glutaminasa, ya libera el primer grupo amino, después de que se libera el primer grupo amino, se convierte en glutamato y se mete pues en la ruta de eliminación del glutamato. O sea que la glutamina es una forma de transportar grupos amino de una manera no tóxica. Quiero mencionar algo aquí antes de continuar, una cosa muy básica. El ion amonio, ¿qué es este? Esto se llama ion amonio. Se llama ion amonio porque el amoníaco es un nitrógeno unido por 3 enlaces covalentes con 3 hidrógenos. Pero el amoníaco tiene aquí un orbital desaparejado, independiente. En este orbital se puede pegar un protón. Cuando se pega un protón aquí, esto se convierte en NH4+, por eso hay que ponerle el signo positivo, porque ya quiere decir que se ganó un protón. El amonio y el amoníaco actúan como un par conjugado ácido-básico, o sea, el amonio y el amoníaco forman un par conjugado, un par ácido-básico conjugado. Este es el ácido conjugado, esta es la base conjugada. Cuando el ácido pierde un protón, se convierte en la base, por eso hablamos de un par conjugado, un par ácido-básico conjugado. Recuerden cuando alguna vez se revisaron lo de ácidos y bases débiles. Cada que tenemos un ácido débil, esto es un ácido débil. Esto es una base derivado de este ácido. Los ácidos débiles tienen pK. El pK del amonio es 9,3. El pK es 9,3. Este grupo tiene un pK de 9,3. Si usted lo ponía a un pH de 7,4, que es el pH de la sangre, cuando el pH es menor que el pK, va a predominar el ácido sobre la base. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que circula por la sangre no es amoníaco realmente, sino ion amonio. Amoníaco. Profe, qué pena. Ponemos que es que ese punto yo siempre le doy mucha importancia porque nos llegan al posgrado y todavía no saben diferenciar entre ion amonio y amoníaco. Sí, Y sobre correcto. todo para las especialidades que son intervencionistas, clínicas, eso es muy importante. Entonces, si usted a un ladito le pone, por favor, la fórmula NH4+, ion amonio y amoníaco, porque lo voy a preguntar en el parcial, lo vamos a preguntar. Sí, correcto. Este es el ion, por eso se llama ion, porque fíjese que este no tiene carga. Este es un compuesto neutro, no tiene carga. En cambio, este tiene una carga positiva, es un cation con una carga de +1. Por eso se llama ion amonio. En cambio, esto se llama amoníaco. Esta es la base conjugada de este ácido. Este es el ácido y esta es la base conjugada. Tiene un pK, este ácido, el ion amonio que actúa como el ácido del par conjugado. El ion amonio tiene un pK de 9,3. ¿Qué quiere decir un pK de 9,3? Recuerden que el pK es el pH en el cual la mitad de los grupos están protonados y la mitad están desprotonados. Pero ¿cuál es la importancia del pK? Que usted compara el pK con el pH en el cual está disuelto el ácido. Estos compuestos van a circular por la sangre y la sangre tiene un pH de 7,4. Cuando el pH es menor que el pK, eso de acuerdo pues con la ecuación de Henderson, Hasselbalch, que alguna vez se las mencionaron, cuando el pH es menor que el pK, predomina el ácido sobre la base. Eso quiere decir que cuando nosotros tenemos estos compuestos circulando por la sangre, la mayor parte del compuesto circula como amonio y una mínima cantidad circula como amoníaco. Este amonio es el relación, profe, 9:1, que lo preguntamos en el examen. Exacto. Es una relación, aquí la voy a poner que es muy importante. La relación amonio-amoníaco es una relación de 9:1, pero es por esta diferencia, esta discrepancia entre el pH y el pK. Tenemos 9 veces más amonio que amoníaco circulando por la sangre. ¿Cuál es la importancia del amonio en sangre? Que cuando el amonio que circula libremente por la sangre es de una concentración mínima. ¿Por qué? Porque es que el amonio es neurotóxico. Cuando hay una hiperamonemia,
eso produce una toxicidad marcada sobre el sistema nervioso central. Por eso una hiperamonemia es letal para el organismo y por eso el organismo tiene tantos sistemas para evacuar ese amoníaco y ese amonio de tal manera que no se acumule en la sangre. Por eso, cuando hay un mal funcionamiento hepático, uno de los riesgos grandes es la hiperamonemia, que puede ser una hiperamonemia letal para la persona. Entonces, repito, pues, este paréntesis aquí, que es un paréntesis muy básico, es para que distingamos claramente qué es ionamonio y qué es amonio. Son dos sustancias relacionadas entre sí, pero que no son iguales. Amoníaco es una cosa y ionamonio es otra cosa. Bueno, entonces, repito, resumo, todo el flujo de nitrógeno cuando se habla de la transaminación está orientado a que ese nitrógeno aparezca representado en el glutamato. Y el glutamato es el que va al hígado y sufre una desaminación directa a través de esa enzima que acabamos de revisar. Nosotros también tenemos algunas enzimas que hacen desaminación directa, pero la cantidad de enzimas que hace, o sea, la desaminación directa a nivel de tejidos periféricos es mínima comparado pues con la transaminación. Por eso la forma más importante de evacuar grupos amino es a través de la transaminación. Entonces ahora sí vamos a ver cómo se maneja ese amoníaco y ese ion amonio que se está desprendiendo del metabolismo de los aminoácidos y que eso está ocurriendo en el hígado principalmente. La forma, ya lo acabo de mencionar Natalia, de evacuar ese grupo, ese amoníaco que está sobrando, es a través de la urea. Esta es la molécula de urea. La molécula de urea es una forma muy ingeniosa, inventada por la naturaleza, para evacuar tres moléculas que son desechos metabólicos. Cada uno de estos NH2 que aparecen en la molécula de urea proviene de dos grupos, de dos amonios. Y este CO, que está aquí en la mitad de la molécula, proviene de un CO2. O sea, que es una forma condensada para eliminar tres productos de desecho. O sea, que es una forma muy eficiente de eliminar desechos. La otra característica de la urea es que es una molécula muy soluble en agua. O sea que fácilmente se evacúa pues a través de la orina. No tiene problema de solubilidad ni de precipitación. Es una molécula muy soluble en agua. Entonces, esta es la molécula que se sintetiza durante el ciclo de la urea. Es el que vamos a revisar enseguida. El ciclo de la urea entonces sucede en los hepatocitos. Los hepatocitos son los que llevan a cabo el ciclo de la urea en su totalidad. El ciclo de la urea, primero voy a mencionar una reacción que es muy importante, que es la que va a alimentar el ciclo de la urea, pero que no hace parte del ciclo de la urea. Esta reacción es una molécula de bicarbonato más NH4, produce este compuesto que se llama carbamoilfosfato. Aquí hay que... Perdón, lo interrumpo. Muy importante eso porque todavía, le digo que hace un mes estuve en una conferencia donde un mismo clínico decía es que los bioquímicos dicen, o sea, porque esa acción que hace la N-acetil, el Glutamato. N-acetilglutamato, en algunos textos y algunos clínicos aducen que esa es la primera reacción del ciclo y eso es un error garrafal. Claro. Diferente es que el N-acetilglutamato ayuda a la carbamoilfosfato sintetasa. Eso es diferente. Sí, Perdón, correcto. profe, pero es que No, está muy bien. hago mucha énfasis y como si eso fuera una ideación de nosotros los bioquímicos. No, eso está muy bien. Como usted lo va a decir, el del ciclo de Krebs. Hans Krebs Ajá. fue el que lo escribió. Sí, adelante, perdone, profe.
No, no, María Natalia, todo eso es importantísimo. Entonces, esta es una reacción independiente del ciclo de la urea, pero es importantísima porque va a suministrar el sustrato para el ciclo de la urea. Esta reacción es equivalente a la de la piruvato deshidrogenasa con el ciclo de Krebs, que suministra el acetil-CoA. Es lo mismo, son reacciones independientes, pero que van a suplir el ciclo. Esta reacción que va a ocurrir en las mitocondrias es la primera reacción que vamos a tener que mencionar, aunque no sea del ciclo de la urea. ¿Por qué? Porque este compuesto que se llama carbamoil fosfato es el que va a entrar directamente al ciclo de la urea. Y esta reacción es la que permite sintetizar este carbamoil fosfato. Esta reacción, como lo acaba de mencionar Natalia, es una reacción que necesita un efector alostérico para funcionar. La carbamoil fosfato sintetasa 1, que así se llama esta enzima, carbamoil fosfato sintetasa 1, es una enzima que necesita un efector alostérico, que es el N-acetilglutamato. El Profe, N-acetil... quiero ahí mencionar algo, qué pena que lo estoy interrumpiendo. No, diga, Ave María. Ojo, porque es que quiero hacer énfasis también en lo que usted acabó de mencionar. Y es que tenemos dos carbamoil fosfato sintetasa. La uno que es la que participa en la síntesis de la urea. Y la 2 que participa y es citosólica y participa es en el catabolismo de las pirimidinas y de Correcto, los nucleótidos. correcto. Son dos isoformas, dos isoenzimas diferentes, inclusive con ubicación diferente, como dice Natalia. Esta, que es la que participa en este metabolismo de la urea, es mitocondrial. La otra, carbamoil fosfato sintetasa 2, participa en el metabolismo de las pirimidinas y está ubicada en el citoplasma y no utiliza amoníaco o amonio, sino que utiliza glutamina como dador de grupos amino. Utiliza glutamina más bicarbonato, la carbamoil fosfato sintetasa 2. Esta reacción, como les estaba diciendo, esta enzima necesita el N-acetilglutamato como un efector alostérico imprescindible. Si el N-acetilglutamato no está presente, la enzima no funciona. O sea que necesita un activador, que es ese compuesto. Entonces, una vez que se forma el carbamoil fosfato, si ustedes lo miran y lo comparan con la urea, si ustedes comparan este compuesto con la urea, de una vez uno se da cuenta que las 2/3 de la molécula ya están construidas desde esta primera reacción. Desde esta primera reacción, que es externa pues al ciclo de la urea, ya tenemos las 2/3 de la molécula de urea. ¿Qué quiere decir eso? Que todo el ciclo de la urea es exclusivamente para meter este grupo amino adicional. O sea, para meter aquí el grupo amino adicional. Todo el ciclo de la urea es para eso. Entonces ya tenemos el carbamoil fosfato. Una vez que tenemos el carbamoil fosfato, y eso ocurre dentro de la mitocondria, la ornitina es un aminoácido. Es un aminoácido que es muy parecido a la lisina, excepto que tiene un carbono menos que la lisina. Esta es la ornitina, pues que es un aminoácido convencional como cualquier otro aminoácido. Esta molécula que les estoy pintando aquí es la ornitina. Si ustedes miran la ornitina, es parecidísima a la lisina, solamente que tiene un grupo CH2 menos. Si le ponemos otro grupo CH2 a esta cadena, se convierte en la lisina. Entonces la ornitina es un aminoácido que no hace parte pues, de las proteínas, pero que es muy importante como intermediario metabólico. Esta ornitina en las mitocondrias se condensa con el carbamoilo.
carbamoilo, que es el radical que acabamos de mencionar ahora. Este radical es el carbamoilo, y aquí está pegado pues el fosfato, ¿cierto? Ese carbamoilo se le va a transferir a la ornitina y se va a formar un aminoácido nuevo que se llama citrulina. La citrulina también es un aminoácido que no hace parte de las proteínas, pero es un intermediario metabólico muy importante. Por eso la enzima se llama carbamoil fosfato, ornitina transcarbamoilasa se llama la enzima que hace esta transferencia. Ornitina transcarbamoilasa, que es la que le transfiere a la ornitina el carbamoilo y se forma citrulina. Esas dos primeras reacciones, la que mencionamos antes, era de la carbamoil fosfato sintetasa 1 y la ornitina transcarbamoilasa, esas dos enzimas están ubicadas dentro de la matriz mitocondrial, pero las enzimas que siguen están ubicadas en el citoplasma. ¿Eso qué quiere decir? Que la citrulina tiene que salir de la mitocondria a través de un transportador y esa citrulina, una vez que está ubicada en el citoplasma, continúa con el ciclo de la urea. Profe, ahí quiero mencionar algo que Diga. es supremamente importante. Diga. Cuando ese paso de citrulina de la mitocondria hacia el citoplasma, existe un cotransportador, un intercambiador. Sale una citrulina y entra una ornitina. Correcto. Es importante tenerle y poner un asterisco cuando el profesor termine al final de la síntesis de la urea. Porque sale una citrulina y entra una ornitina. Y eso es tan importante que si ese transportador está defectuoso, genéticamente crea una enfermedad. Correcto, muy bien. Bueno, entonces, el transportador saca la citrulina. La citrulina, una vez que está en el citoplasma, sufre una condensación. Aquí se le pega una molécula de aspartato y se forma un compuesto grande que se llama argininosuccinato. Por eso la enzima se llama argininosuccinato sintetasa y se llama sintetasa porque hay que utilizar ATP. Esta reacción es muy costosa en términos energéticos porque hay que gastar una molécula de ATP que se convierte en AMP más pirofosfato, o sea que es una enzima muy demandante en términos energéticos, la argininosuccinato. Después, el argininosuccinato se descompone en arginina y fumarato. Si ustedes se acuerdan del fumarato y del aspartato, se dan cuenta que el fumarato es un compuesto que hace parte pues, del ciclo de Krebs, ya lo mencionamos en el ciclo de Krebs. Es un compuesto que no tiene grupo amino. En cambio, el aspartato tiene grupo amino. ¿Qué quiere decir eso? Que el aspartato es el que está proporcionando el grupo amino que hace falta para completar la molécula de urea. Es el aspartato. Esta es una estrategia que tiene la célula para incorporar un grupo amino a través del aspartato y se elimina el fumarato. Eso quiere decir que la arginina que se sintetiza aquí es la arginina que ya contiene un grupo amino, que es el grupo amino que va a ser parte de la molécula de urea. Esta enzima se llama argininosuccinato liasa y es la que produce fumarato más arginina. También es una enzima citosólica. Hasta aquí hay muchas células que tienen estas enzimas que hemos mencionado y pueden llegar hasta arginina, o sea, pueden sintetizar arginina. La arginina es un aminoácido esencial, pero en algunas células se logra sintetizar algo de arginina. No alcanza pues para compensar toda la demanda que tenemos, pero en algunas células se logra sintetizar arginina. Pero la última enzima
solo está presente en los hepatocitos. La última enzima es la que va a cerrar el ciclo de la urea, porque esta arginina se va a convertir en ornitina más urea. Y la enzima se llama arginasa. La presencia de arginasa es la que cierra el ciclo de la urea. Y la arginasa solo está presente en los hepatocitos. La ornitina que se reconstituye aquí tiene que penetrar a la mitocondria. Ya lo aclaró la profesora Natalia. El mismo transportador, que es un intercambiador, se encarga de meter la ornitina a la mitocondria y de sacar la citrulina. Por eso hablamos de un traslocador, de un intercambiador, porque mete una sustancia y saca otra sustancia. En este caso está metiendo la ornitina y sacando la citrulina. Ese transportador compartido es fundamental para que el ciclo funcione, porque permite eso, entrar la ornitina y sacar la citrulina. De esa manera se cierra el ciclo de la urea, con la presencia de arginasa, que solamente está presente, repito, en el hígado. La urea se sintetiza en el hígado, pasa a la sangre y la excretamos por la orina. Esa es, pues, una visión muy general del ciclo de la urea. ¿Listo, Natalia? Muy bien, profe. Entonces, Natalia. muy bien, qué pena, es que empecé a hablar y no había activado el micrófono. Por aquí vinieron a saludarlo. Sí, sí, sí. Por ahí la sentí, sí. Y mirándolo sé, bueno. Vamos entonces a continuar. Un momento, yo comparto la... Usted va a mencionar entonces las alteraciones del ciclo de la urea. Sí, señor. Bueno. Profe, si usted viera como cuando le oye la voz a usted y cómo mira la pantalla. Mire esto porque es que de verdad que es increíble. Cuando usted habla. Sí. Sigue Está saludando, la sí. pantalla. Somos viejos amigos ya. Está saludando. Sí, cómo no. Déjeme pues dar clase. Bueno. Voy a compartir entonces la pantalla. Ah, ya la estoy... Ah, no. No, no, no. Listo. Vea, Natalia, qué pena. Dígame. Se me olvidó mencionar. Sí, dígame. Se me olvidó mencionar una cosa muy importante que usted logró mencionar al principio. El ciclo de la urea también se llama ciclo de Krebs-Henseleit. Ciclo de Krebs-Henseleit. Porque el mismo Hans Krebs era un médico, este era un estudiante de él, Kurt Henseleit, era un estudiante de él en 1932. Ese fue la primera vía cíclica que se propuso. Inicialmente los demás investigadores fueron muy incrédulos porque nunca se había propuesto una vía cíclica, parecía pues como inconcebible tener una vía cíclica. Este señor y este otro señor que era estudiante de él fueron los primeros en enunciar el ciclo de Krebs-Henseleit, que es el ciclo de la urea, que también se debe llamar ciclo de Krebs, porque él fue el que lo propuso. En 1900, fue antes que el ciclo de Krebs. En 1932 y en 1937 propuso el ciclo de Krebs, que es el más famoso, que es el que todo el mundo conoce, que hace parte pues de la ruta de oxidación. Pero ese señor Hans Krebs es uno de los bioquímicos más importantes en toda la historia, es el que propuso esos dos ciclos, el ciclo de la urea y el ciclo de Krebs. Quería hacer esa acotación ahí, Natalia, que usted la mencionó. Profe, excelente. Bueno, voy a compartir nuevamente la pantalla. Y otra cosa muy importante, Natalia, sí, que yo creo que usted la sabe. Cuando mandó el artículo del ciclo de Krebs, fue a Nature o a Science, me parece que fue a Nature.
Nature, ¿cierto? profe. Ah, no, Se lo, perdón, Science, Science. se lo rechazaron. Sí. Se lo rechazaron, ¿cómo le Sí, parece? los originales están en revistas alemanas, profe. El, el ciclo más importante del metabolismo y tuvieron la osadía de rechazar el artículo. Exactamente. Y lo mismo que vivió, que en estos días se cumplió 200 años del natalicio de Mendel. Ah, sí, claro. Y que ya lo vamos a ver, porque estas enfermedades es decir, por ejemplo, los errores innatos del metabolismo, la mayoría son de genética mendeliana. Ajá. Bueno, listo. Ahora sí, voy a compartir. Bueno, muy bien. Entonces, continuando con esta maravillosa exposición del profesor Burgos con respecto al ciclo de la urea, vamos a mirar un poco la aplicación clínica y hacemos énfasis, fíjese, de todas las vías que hemos visto, sobre todo la parte de los errores innatos del metabolismo del ciclo de la urea, básicamente porque nosotros tenemos en nuestro medio pacientes con estas enfermedades. Así que los estudiantes los futuros médicos que vayan a ser pediatras, neonatólogos, urgentólogos en pediatría, van a encontrarse con este tipo de patologías. Sobre todo tenemos dos y casos muy interesantes, mutaciones que son propias nuestras, como en la ornitin transcarbamilasa. Entonces, pues ya el profesor dijo esto, pero voy ligeramente a mencionar. Recordemos que el ion amonio o ese nitrógeno que va a ser sintetizado a través de la urea para eliminarlo, ese amonio básicamente, como dijo el profesor, lo obtenemos del metabolismo de los aminoácidos, pero también de otros compuestos. Y también es importante y que a ustedes les sirve como biomarcador porque ese ion amonio también es producido por las bacterias ureasas positivas. Ahí hay un dato también muy importante, vuelvo, qué pena pues profe que haga yo tanto énfasis con esta vaina de la microbiota, pero es que estos muchachos ya les va a tocar eso, porque esas bacterias que a nivel del intestino que nosotros tenemos también producen ese ion amonio que puede ser absorbido a través del intestino y tiene pues otro tipo de cosas que... No, qué pena que le interrumpa Natalia, no, eso es importantísimo. Por eso la sangre portal es rica en amoníaco y en ion amonio, porque es que la sangre portal lleva todo ese ion amonio que se produce por la microbiota intestinal. Ese es el problema cuando hay, por ejemplo, una cirrosis, que se hace una derivación portosistémica o portocava y todo ese amoníaco, todo ese amonio cabe a la circulación general. Normalmente no tenemos problemas porque la sangre portal va al hígado y en el hígado pues se retira y se convierte en urea, pero lo que usted dice es cierto, la sangre portal es riquísima en amoníaco y en ion amonio. Sí, y ahorita con esto pues de la microbiota que está tan en boga y tan de moda y que cada vez tiene mayor relevancia, quiero incluso mencionarles, no sé si ya se lo había mencionado, profe, se sabe, por ejemplo, ya se descubrió que en pacientes con porfiria, cómo se aumenta la excreción de porfirinas, que son compuestos nitrogenados a nivel se excretan a nivel fecal, resulta que las bacterias metabolizan, sintetizan ese exceso de porfirinas y por lo tanto producen disbiosis porque cambian la relación de las comunidades bacterianas o de poblaciones bacterianas porque ellas tratan de metabolizar, ayudar a metabolizar esas porfirinas. Le mando ese artículo, profe, interesantísimo. Bueno, entonces, bueno, él resulta que aquí hay otro punto muy importante, que eso depende mucho de cada país. Por favor, quien le interese eso, los invitamos para que entren al curso de errores innatos del metabolismo, donde pues hablamos con más detalle de eso. Entonces, las concentraciones de amonio van a ser muy importantes. Fíjese que cambian dramáticamente cuando son en prematuros, en recién nacidos a término y en adultos. ¿Y por qué menciono esto? Porque cuando se aumenta ese ion amonio van a haber unas manifestaciones.
Y esas manifestaciones clínicas van a hacer que ustedes como médicos tratantes sospechen de esa hiperamonemia, aumento de amonio en sangre, y entonces proceden a medirlo. Y aquí quiero mencionar, profe, discúlpeme que vuelva a mencionar esto que usted hace, pero No, es no, no, hágale, Natalia, me parece desde el importantísimo. punto de vista técnico, porque es un gran problema en Colombia. Ya vimos entonces que la relación amonio-amoníaco es 9-1, ¿cierto? Es decir, nosotros ya nos explicó detalladamente el profesor por qué nosotros tenemos más ion amonio que amoníaco. Entonces, como tenemos una pequeña porción eh, que la mayoría se disuelve en el ion amonio, ¿cierto? En el agua, pero tenemos alguna que queda en forma de amoníaco. ¿Qué pasa? Ojo, estudiantes, y lo pregunto en el examen. Cuando usted manda a medir el amonio por esas condiciones del nitrógeno, y por eso hablamos sobre cómo es el nitrógeno tiende a temperatura ambiente, a una presión atmosférica, a cambiar su estado. Entonces cambia de estado gaseoso a líquido o viceversa. Por esa razón, cuando ustedes van a medir cualquiera de estos biomarcadores de un amonio amoníaco, tienen que tener muy en cuenta lo siguiente. Primero, se tiene que hacer con equipo de gases. Segundo, tiene que inmediatamente sale de la sangre, tiene que colocarse en hielo, porque la temperatura cambia el estado del nitrógeno. Tercero, inmediatamente se toma, debe ser procesado antes de los 30 minutos. Si ese ion amonio a usted le llega el informe a la hora o 2 horas, no crea en eso. Por eso incluso tengo datos de pacientes que no han tenido adecuadamente esto que les estoy diciendo. Y el resultado de estos biomarcadores no se relaciona con la clínica, y el médico toma otras conductas y los niños se han muerto. Entonces ya todos los que vean esta clase no tienen por qué no obviar esta información. Es decir, que usted como pediatra, como clínico, siempre de manera respetuosa y en pro del beneficio del paciente, preguntarle al auxiliar, a la bacterióloga, a la enfermera jefe, a la persona que está encargada de eso. Usted sabe las condiciones, cómo tomar esta muestra. Si no lo sabe, por favor indíquelo. Si usted no sabe, consúltenlo. Me lo puede consultar a mí, al profesor Burgos, en internet, pero eso es muy importante. Qué pena, profe, que hago propaganda de eso, porque el resto de información está en los libros, pero esto no lo tienen en cuenta. Correcto, correcto. Bueno, entonces acabamos de ver que nosotros eliminamos esos excesos de amonio sintetizando la urea. Entonces, por obvias razones, como se acabamos de ver en ese ciclo de la urea, y aquí es muy importante que esto, porque hoy en día, incluso en algunas clasificaciones de enfermedades, dos de las patologías del ciclo de la urea están dentro de las mitocondriopatías, porque la carbamoil-fosfato sintetasa 1 y la carbamoil-fosfato sintetasa 1 y la ornitintrascarbamilasa están dentro de la mitocondria. El resto de las enzimas están a nivel citoplasmático. Otro punto importante es que lógicamente por la acción que tienen estas enzimas hacen un cuello de botella muy importante, y todas las patologías que voy a mencionar pues se afectan, pero las que tienen mayor y son más agresivas para el sistema nervioso son esto, por la producción de hiperamonemia. Aquí vemos entonces un niño con una hiperamonemia. ¿Y qué es la hiperamonemia? La hiperamonemia es el aumento de amonio en sangre. Ese aumento de amonio en sangre, por todas las características que tiene el mismo amonio, produce todas las manifestaciones clínicas. Todos los trastornos del ciclo de la urea, que incluyendo la de la N-acetil, N-carbamoil, N-acetilglutamato,
sintasa, incluyendo esa enzima, son errores innatos del metabolismo, es decir, son enfermedades que se heredan de padres a hijos de manera mendeliana. Es decir, que se necesita una característica del padre, una de la madre, ¿cierto? En sus diferentes, la mayoría son autosómicas, aunque la ornitintrascarbamilasa es ligada al X. ¿Y qué sucede? Cuando se aumenta ese amonio, entonces produce todas las manifestaciones clínicas. Y en esto quiero resaltar lo siguiente, es decir, usted no va a detectar que el niño tiene la hiperamonemia. Lo que usted detecta son las manifestaciones clínicas que produce la hiperamonemia. Bueno, entonces esos defectos que son errores innatos del metabolismo, ojo que esto también es muy importante, que son enfermedades huérfanas, esa hiperamonemia, todos los defectos genéticos relacionados con el ciclo de la urea producen hiperamonemia. ¿Y qué va a producir la hiperamonemia? Lo más grave que produce es la encefalopatía hiperamonémica. ¿Qué significa encefalopatía hiperamonémica? Que ese exceso de amonio va a producir un edema cerebral y un aumento de la presión intracraneal. Esos dos fenómenos van a producir entonces lo que se llama la atrofia central y la atrofia de núcleos profundos, o sea, caudado, putentálamo, hipotálamo. Y eso va a llevar a que, que haya una desmielinización, va a haber una atrofia del desarrollo del cerebro del niño. Recordemos que la mayoría de estas enfermedades se dan en los primeros días, incluso meses de vida, y entonces por lo tanto no se va a poder, no va a tener ese desarrollo. Entonces cuando usted tiene esas manifestaciones clínicas, que ya las vamos a ver un poquito, usted inmediatamente tiene que medir el amonio. Este es un algoritmo, saben que hoy en día los algoritmos en medicina son muy utilizados, entonces una vez usted mide el amonio, que en nuestro país no se hace como protocolo, pero debería ser, usted tiene que medir el anion gap o la brecha aniónica y la glucosa, porque eso le va a poder determinar si estamos frente a enfermedades del ciclo de la urea o a otro tipo de enfermedades que también van a producir hiperamonemia. Entonces, cuando ese anion gap está normal y la glucosa está normal, entonces nos vamos hacia el ciclo de la urea. ¿Cuáles son esas enfermedades? Y aquí destaco otra cosa importante. Las enfermedades más frecuentes de los trastornos de la urea son entonces la CPS1 y la OTC, es decir, la carbamidilfosfato sintetasa 1 y la ornitintrascarbamilasa. Son tan frecuentes que inicialmente cuando se empezó en esa descripción y aún sigue siendo vigente en la clínica y sigue siendo vigente en muchos hospitales del mundo, que en las historias clínicas incluya no deficiencia de carbamidilfosfato 1, sino que se coloca hiperamonemia 1 y hiperamonemia 2. Cada día es menos, pero todavía lo van a encontrar. Y son las más frecuentes y las tenemos en Colombia y las tenemos en el departamento. Y en los municipios de Antioquia tenemos pacientes con estas deficiencias. Ahora, existen otras como por ejemplo, que no las voy a mencionar en detalle, solamente voy a mencionar estas dos, pero casi todas tienen el mismo cuadro clínico. La diferencia es que la CPS1 y la OTC son más fuertes, son más graves. Las otras, entonces, por deficiencia, por ejemplo, de arginasa, que va a producir una arginemia, aumento de arginina en sangre. En el caso de la argininsuccinato liasa o argininsuccinatasa, va a eliminar argininsuccinato por orina, y en la citrulemia, que es una deficiencia de argininsuccinato sintetasa, va a producir un aumento de citrulina en sangre. Entonces, esa hiperamonemia producida por los defectos de la urea también va a incluir la deficiencia de la N-acetilglutamato sintetasa. Ya vimos que la CPS1 necesita el N-acetilglutamato para su óptimo funcionamiento.
Y eso es muy importante porque de eso va a depender también el manejo terapéutico. Bueno, entonces, este es como un cuadro general que existe para los errores innatos del metabolismo que tenemos que pensar. Y aquí este punto es muy importante. Si usted ve manifestaciones clínicas que ya vamos a mencionar, o está sospechando, o en la anamnesis que le ha hecho la madre, a la madre la parte de ginecología antes del parto, y usted tiene en la mente que los niños pueden tener, o los descendientes de esa materna, pueden tener problemas con el ciclo de la urea, entonces tiene que pensar en este cuadro que es muy importante. ¿Por qué? Porque ya como nos habló el profesor, entonces, profe, mira aquí lo que le digo que todavía sigue siendo vigente, proteínas de la reserva corporal, Ah, sí, como eso lo sí, conocemos, correcto. sí, eso sigue siendo vigente. Entonces, Sí. normalmente nosotros de dónde obtenemos la proteína, la obtenemos del alimento y de ese recambio proteico. Entonces, en ese metabolismo lo utilizamos para las diferentes fuentes, una de ellas, sobre todo, tener la homeostasis energética y los desechos por ejemplo, haber utilizado esa estructura carbonada, nos tienen como resultado una eliminación de ion amonio y amoníaco, ¿cierto? Y eso se da básicamente por ese ciclo de la urea. Cuando tenemos problemas como la deficiencia de la carbamoilfosfato sintetasa, el ciclo se va a ver interrumpido y como consecuencia de eso vamos a tener aumento de ion amonio y amoníaco. Entonces, ¿cuáles son esas manifestaciones clínicas que usted va a ver? Entonces, los niños están en letargo, no succionan rápidamente. ¿Y cuándo se da esto? Entonces, el niño nace normal y bien cuando la madre empieza a amamantarlo. Por eso es que muchas veces estas enfermedades no se dan inmediatamente de que nacen, sino horas después de que el niño es amamantado. ¿Por qué? Porque se activa el metabolismo hepático y entonces en esos momentos empiezan a darse las manifestaciones. Entonces, el niño es como adormilado, no succiona y rápidamente evoluciona hacia convulsiones, a estado comatoso e incluso se pueden morir. Muy importante, no lo vamos a hablar aquí, pero es muy importante tener en cuenta que en todas estas enfermedades, dentro de las mismas enfermedades, dependiendo la variante genética, pueden tener, pues hay varias presentaciones. Pero pues aquí resumimos como en las más severas, ¿cierto? Bueno, aquí traigo para mostrarles lo que mencionamos ahorita, la diferencia entre carbamoil fosfato sintetasa 1, que es del ciclo de la urea, y el 2, que es de las pirimidinas. Bueno, entonces, cuando estos niños sufren todas estas manifestaciones, el manejo que hay que hacer básicamente va a depender del protocolo que tenga cada hospital. En la hiperamonemia, a nivel, por ejemplo, de países de Europa, Estados Unidos o Chile, ¿cierto? Cuando la concentración, cuando la hiperamonemia es mayor de 200 milimolar, entonces inmediatamente esos niños, además de estos tratamientos que estamos mencionando aquí, los pasan a que tengan un manejo por diálisis, hemodiálisis, plasmaféresis, bueno, las diferentes formas. ¿Por qué? Porque si se hace solamente el manejo por los medicamentos y la restricción dietaria, la cinética misma de las vías no alcanzan a hacerlo. ¿Y cuál es el objetivo de eso? Es bajar el amonio para que no haya el daño cerebral tan masivo que dijimos. Entonces, lo primero que hay que hacer es manejar la hiperamonemia y eso se maneja con lo que se llaman los detoxificantes. Esos intoxicantes son entonces el benzoate de sodio y el fenilbutirato. Afortunadamente ya estamos cambiando esto, pero inicialmente cuando yo empecé a trabajar en eso, por ejemplo, solo en Medellín solamente se utilizaba el benzoato de sodio. Hay que manejar los tres. ¿Por qué? Porque con los tres medicamentos utilizan vías diferentes que van a sacar tres moléculas de amonio, ¿cierto? No vamos a ver el detalle, el que esté interesado puede ver el curso de errores innatos del metabolismo. Bueno,
y la ingesta de proteínas. Ahora, recordemos esto que es muy importante, la ingesta de proteínas, el niño está en crecimiento y desarrollo, entonces si usted le restringe el alimento totalmente, pues no va a tener retardo mental por la enfermedad, sino por la ausencia de alimento. Entonces, máximo 36 horas puede estar el niño en esta proteína. Por eso estas enfermedades se tienen que tratar entre un grupo interdisciplinario es decir, con la nutricionista, el neonatólogo, el pediatra, el neuropediatra, etcétera. ¿Por qué? Porque rápidamente tienen que hacer la sospecha clínica, y aquí voy a mencionar algo muy importante, para hacer diluciones de leche. ¿Por qué? Porque usted realmente, ojo estudiantes, cuando usted tiene esas manifestaciones, ahí no importa si es OTC, si es EPS, si es arginemia, eso no importa. Lo más importante cuando usted ve las manifestaciones clínicas es detectar si hay una hiperamonemia y manejarla, porque es lo que la va a afectar. Ya una vez está manejado, ya usted puede hacer la caracterización bioquímica. La caracterización bioquímica que se hace con y otro punto importante, que hoy en día estamos entrando en un determinismo genético donde solo se hace por genética, no. Si el niño tiene las manifestaciones clínicas, se maneja la hiperamonemia, luego se pueden hacer la medición de los diferentes metabolitos bioquímicos que pueden hacer el diagnóstico. Bien, eh, aquí esto es otra cosa que es importante, porque entonces estas son enfermedades que los niños no se van a curar, y entonces pues hay que darle suplementos que permitan el crecimiento y desarrollo, ¿cierto? Y sobre todo mantener esa homeostasis calórica para que pues no haya un retardo mental por otra razón. Entonces, se da el manejo, una cosa es el manejo de las crisis y otra es el manejo crónico pues durante la vida. Como les decía, lo más importante es el manejo de los niveles de amonio. Si los niveles de amonio están muy altos, en nuestro país, cada hospital, cada centro tiene su protocolo, ¿cierto? Si están muy elevados, y por favor ustedes sugieran la hemodiálisis o hemofiltración, los eliminadores o desintoxicantes de amonio, que son los medicamentos, y la parte de, esto es muy importante, la reversión del recambio catabólico. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, como tenemos ese problema metabólico, el organismo, todo el metabolismo va a estar sobre todo a compensar esa homeostasis calórica. Entonces, si además de eso usted hace la restricción calórica, usted tiene que mantener esa homeostasis calórica energética representada en glucosa y lípidos. ¿Para qué? Para evitar, porque si se baja la glucosa, entonces inmediatamente el metabolismo se va a dirigir hacia obtener de alguna manera energía, ¿cierto? Como es en los niños y es en vez, los lípidos no son la mejor alternativa metabólica del niño, y entonces se va hacia ¿cómo diríamos, profe? El recambio a través de tejido pues muscular, o sea, ay, se me fue la palabra, de pues de fuentes que puedan proveer esa estructura carbonada. Entonces está la parte de los músculos. Si eso se da, entonces se aumenta los excesos de amonio. Gluconeogénesis, ok. No, profe, sino que cuando, o sea, en los bebés, si hay una hipoglicemia, entonces inmediatamente el organismo va a tratar de los aminoácidos que tiene, utilizarlos para restablecer esa homeostasis calórica. Lo que pasa es que se me fue como la palabrita. Bueno, ya el manejo a largo plazo, entonces lógicamente estos niños tienen que tener dietas bajas en proteínas, hay que suplirle los aminoácidos y manejándolo por las diferentes vías, los eliminadores, que generalmente estos medicamentos son vitalicios. En algunos pacientes, en España sobre todo, aquí no se hace el trasplante hepático. Muy importante con esto, porque muchas veces estos niños, como tienen convulsiones, hacen epilepsias mioclónicas o otro tipo de epilepsias, entonces les dan ácido valproico. Bueno,
El diagnóstico diferencial son las otras hiperamonemias, pero también hay otro tipo de enzimas que pueden estar relacionadas como la anidrasa carbónica. Realmente el pronóstico va a depender primero de la presentación clínica. Las presentaciones neonatales o graves son las más severas y generalmente los niños se mueren. Y pues cuando ya las otras formas o cuando se hace un diagnóstico a tiempo oportuno, el niño incluso puede llegar a ser normal. Por eso es tan importante que este tipo de patologías se incluyan dentro del tamizaje neonatal. El otro que vamos a ver es la ornitin transcarbamilasa. Como vamos a ver, y lo hago con fines pedagógicos, las diapositivas son exactamente las mismas. Lo único es que cambia un poquitico, es menos severa que la CPS1, lo que permite que los niños avancen más, es decir, no sea en los primeros 7 días o en los primeros meses, sino que durante la primera infancia se empiece a mostrar las manifestaciones clínicas. Igualmente, aquí vemos entonces en estos niños qué sucede, como avanzan más, por eso es muy importante el control, la asesoría genética y si tiene antecedentes, entonces hacer una determinación de aminoácidos y ojo que pongo estos casos clínicos en el examen, ¿cierto? Por ejemplo, vamos a mirar acá rápidamente. Si tiene una citrulina baja y la arginina baja, entonces vamos a pensar que es o una CPS1 o una OTC. También puede incluirse la de la acetilglutamato sintetasa. Fíjense y verá que aquí realmente podemos diferenciar si es entre una CPS y una OTC. Cuando está elevado el ácido urótico, entonces ya podemos sospechar que es OTC. Fíjense que realmente, aunque todavía sigue siendo en los protocolos, aunque a nivel de genetistas y de los que trabajamos en esto, se está haciendo una promoción más por hacer la determinación y el diagnóstico final por pruebas genéticas porque pues las biopsias hepáticas pues son muy invasivas y hoy en día se promueve hacer los eventos menos invasivos posibles. Sin embargo, yo tengo mis reservas frente a eso por el problema que nosotros tenemos como países subdesarrollados o en vías de desarrollo que no tenemos las mutaciones propias de nuestro país. Tenemos entonces, por ejemplo, si está elevada la citrulina, entonces ya hay que diferenciar si es por la arginine-succinato sintetasa o por la arginine-succinato liasa. Fíjense que igualmente lo más importante aquí es la parte de la hiponatremia y ya la caracterización en las crisis y la caracterización definitiva para el manejo en el transcurso de la vida. Bueno, fíjense que aquí están las mismas reacciones, las mismas que les hablaba en los niños, que va a depender también mucho de la presentación, o sea, la variante genética responsable, o sea, letargo, no succionan, problemas en respiración, convulsiones, estado comatoso y se muere. Sin embargo, hay unas variantes donde los niños, miren esta niña, ¿cierto? Mire que es una niña que tiene la mirada fija, que tiene sostén, ella está solita sentada, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no es tan agresiva como la CPS1. Entonces, generalmente ellos son niños que van a mostrar retraso en el crecimiento, en el desarrollo, algunos muestran retraso mental y empiezan a hacer un deterioro, incluso una regresión. Generalmente estos niños los empiezan a detectar cuando empiezan a escolarizarlos en el preescolar o en el colegio porque ven que no están funcionando muy bien, no tienen un buen desempeño. Ellos muchas veces son muy agresivos, tienen cambios en el comportamiento, en el humor, pueden incluso atacar a sus compañeritos y ahí es como donde empiezan a buscar. Hay algunos niños que han presentado problemas de piel, cabello quebradizo, no está muy claro por qué, parecería ser que es por el exceso de amonio.
Igualmente el manejo, como no lo voy a repetir, pero es exactamente igual para todos los errores innatos del metabolismo, donde está la de la urea. Ahora, hay una cosa muy importante. Resulta que hay un medicamento que se llama el Carbaglu. El Carbaglu básicamente es lo que se está dando es N-acetil glutamato. Ese medicamento fue desarrollado para los individuos que tienen deficiencia en el N-acetilglutamato sintetasa. Sin embargo, se ha visto en pacientes que tienen OTC y CPC, incluso, sobre todo los de CPS, incluso en los otros que mejoran los niveles de amonio. Entonces, por ejemplo, con la CPS1, aunque la enzima está dañada, no funciona muy bien, es el mismo efecto que se hacen con las vitaminas que son sustratos de coenzimas y cofactores, donde se da un exceso, un aumento, porque para algunos ya están caracterizados lo que se llaman respondedores o no respondedores a vitaminas. Pero en nuestros países, como no están totalmente caracterizados desde el punto de vista bioquímico y desde el punto de vista molecular, entonces estos son datos que me da por ejemplo el doctor Blair Ortiz, neuropediatra, donde básicamente se les da estos sustratos pues como para mejorar, sean respondedores o no. Y aquí con la OTC, la biotina se ha mostrado que en los niños que tienen esta deficiencia que reducen los niveles de amonio. Bueno, igualmente los diferenciales son los otros errores innatos del metabolismo relacionados con la urea. Bueno, y finalmente, profe, qué pena, esto lo había hecho al principio, pero se me fue. Un metabolito que es muy importante, no solamente en estos pacientes, sino en general en la medición de la función renal, es la determinación del BUN. O sea, eso viene de la sigla en inglés blood, uraic, nitrogen, es decir, el nitrógeno ureico sanguíneo. Eh, como ya vimos, pues la urea se produce en el hígado, pero resulta que cuando hay dos grandes grupos que tienen que tener ustedes en cuenta para su consulta y que les pueden ayudar. Uno, cuando los pacientes tienen enfermedad renal en cualquiera de sus estadios, entonces va a afectar la excreción de la urea y de la creatinina, y además de otro lado, cuando se están dando algunos medicamentos que afectan la función hepática, entonces pueden aumentar los niveles del BU. Entonces, incluso también les doy este dato, ya hay algunas aplicaciones de celulares incluso que usted las puede bajar, o incluso directamente en internet usted puede medir esa relación BUN-creatinina, que le puede estar hablando de si el paciente tiene una falla renal o una falla prerrenal. Aquí están como las diferentes formas clínicas en las que usted puede utilizar el BUN como un biomarcador y que le puede indicar lo que está pasando. Se los dejo para que lo miren y que les puede llegar a ser muy útil. Y aquí, bueno, una cosa muy importante, la diferenciación entre aumento de la producción de urea, pero disminución de los valores de BUM, y disminución de la urea y aumento de los valores del BUM. Y aquí les pongo, esto no es para que se lo aprendan ni mucho menos todos estos medicamentos, pero como ustedes verán, muchos de los medicamentos que sus pacientes van a tomar y que son muy frecuentes, como el allopurinol, por ejemplo, antibióticos, antivirales, diuréticos, por ejemplo, la furosemida, bueno, muchos compuestos pueden afectar los niveles del BUN. Uno que, por ejemplo, es muy frecuente entre los jóvenes cuando tienen acné, todos estos medicamentos que se utilizan para
para el acné no solamente alteran el perfil hepático, sino también el perfil renal. Bueno, profe, terminado. Listo, Natalia, muy bien, excelente.